Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, gracias a Blink Corp, una compañía colombiana altamente reconocida y recomendada en el sector de blindaje automotriz, podemos traerles a todos ustedes esta Toyota Land Cruiser Prado año 2014. Bienvenidos. La marca Blink Corp de Colombia es altamente reconocida y recomendada en el sector de blindaje automotriz, con más de 20 años de trayectoria a nivel mundial, y está posicionada como un referente por la calidad de sus productos de blindaje en el campo automotriz, arquitectónico y personal. Los materiales, técnicas y acabados en los diferentes procesos cumplen los más altos estándares de países como Alemania y Estados Unidos, líderes en la innovación y producción de sistemas de blindaje. Recientemente inició operaciones en la ciudad de Cali, Colombia. Si no me ven, es porque esta camioneta es un poquito grande. Solamente mide un poco más de 1,80 centímetros de alto. Y por eso es que no me ven. Aquí ya me voy a parar. Generalmente, cuando estamos en un automóvil, en el techo podemos charlar, podemos firmar algo, porque nos tenemos que agachar un poco. Aquí es todo lo contrario. Aquí estoy subido en un estribo para poder ver lo que es el sunroof y el techo. Porque si pueden ver, miren la altura que tiene este aparato. No es lo mismo verlo en la calle que manejarlo, que tenerlo, que conducirlo, que pagarle sus mantenimientos, que repostar con combustible, que cambiarle las llantas. Esto es otro planeta. Puedo sonar a que ya puedo decir que, o estoy hablando que es una camioneta casi perfecta. Tiene muchos defectos, pero las grandes virtudes que tiene opacan totalmente todas las cosas que pueden mejorar generación tras generación. Llegó a nuestro país a eso del año 2010, tuvo un facelift, que es este que tenemos en este momento, que es año 2014, en donde tenemos un motor 3.0 diésel, 4 cilindros, con 170 caballos de potencia y bestiales 400 Nm de torque. Tenemos una camioneta de un poco más de 2 toneladas de peso, en la cual puede llevar a 7 pasajeros en total confort. De verdad que esta mirada me parece muchísimo más agradable. Si la ves del 2013, 2012, 2011 con esta cara, es porque le han hecho una upgrade. Upgrade es que todo este frontal lo venden, lo que es el parachoques, lo que es la persiana y lo que son las farolas, incluso también el capot, cuando las nervaduras las ves de manera distinta. Pero no te dejes orientar por eso, porque Toyota es número 1 en upgrade o actualizaciones. A partir del 2018 ya viene con esa configuración de ese motor que le acabo de decir, e incluso también volvió y cambió la cara y también los stops traseros. De resto, todo lo que es la cabina casi que se ha permanecido prácticamente idéntica hasta este año 2023, 13 años prácticamente igual, pero muy confiable, muy duradera y tenemos capacidades reales 4x4. Los rines de esta es versión 18 pulgadas, no son 17 porque esta es la más full, aunque es TXL. Si quieres más confort, ya están sus hermanas, la LC200, la LC300, una Sequoia, y si quieres menos confort que este, está la Toyota SW4, más conocida como Fortuner, también con los mismos motores y unos bestiales Nm de torque. Así que familia, hoy les traemos un sueño que para mí siempre lo va a ser. No me gustan tanto los carros que son tan grandes como los llamados muscle cars. Aún así, las camionetas, me parece que esta está dentro del límite para no salir a estorbar tanto a la calle. Si hablamos de las calles de Latinoamérica, en donde buscar un parqueadero no es muy sencillo que digamos, más que todo en las unidades residenciales, en los centros comerciales y si te vas a meter al centro de tu ciudad. Tenemos medidas de un poco menos de 4 metros con 80 centímetros de largo. A partir del 2018 creció más o menos unos 7-8 centímetros de largo y ya superamos lo que son 4 metros con 80 centímetros de largo. Para llevar a 7 pasajeros en total confort tenemos cojinería en cuero, tenemos muchísimas cosas que nos hacen la vida más feliz a bordo. Así que familia, de verdad que me siento muy complacido y bienvenidos. Desde que nos vamos a subir ya sentimos lo imponente que es. También incluso en las manijas para abrir la puerta. Son grandes, fuertes, muy masculinas. Si tú tocas esta parte, este tirador o dónde coger la puerta para cerrarla, en un Dacia Logan, encontramos que esto empieza a crujir incluso en otros productos de otras marcas. Aquí esto no suena para nada, esto es esculpido en la roca. Estos tiradores muy grandes, esto jamás se va a dañar. La entrada obviamente de un solo paso, yo lo podría hacer porque soy una persona joven,
Pero si quieres, tenemos este escalón para poder subir un poco de una mejor manera. Estoy en mi posición de manejo. Ahora se van a dar cuenta el gran espacio que tenemos en las plazas traseras. Tenemos 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, tenemos aire acondicionado de manera digital. Tenemos también aquí donde meter algo y grande. Tenemos encendido por botón, tenemos timón recubierto en cuero para ponernos un poco más cómodos en cuanto a la conducción de manejo. Tenemos altura y profundidad para lo que es el timón, las agujas bien grandes en donde tenemos la temperatura del aceite, tenemos cuánto combustible o cuánto ACPM en este caso, porque estamos hablando de un motor 3.0 diésel. Todo lo que es la plancha superior es de buen tacto. Este plástico sí es mucho más blando que el de las puertas. Tenemos como cogernos también para poder subir. Tenemos una guantera que incluso es refrigerada, donde tenemos también incluso lo que es sunroof. Tenemos cojinería en cuero original de fábrica. Estos 2 asientos también son eléctricos. Eso está muy bien en una camioneta que cuesta más de $50.000 en este año. Tenemos aquí todo lo que es la botonería, tenemos para lo que es el bajo, tenemos la reductora y tenemos el asistente de descenso. Eso está muy bien, que el carro controla lo que es la frenada, o si tú quieres lo desconectas y tienes todo el control sobre esta máquina. Típico de Toyota, la puerta se abre hacia este lado. Desplegada esta tercera fila de asientos, no nos queda absolutamente nada aquí. Nos quedarán, si a mucho, 80 litros de capacidad, desplegando o plegando otra vez esta silla. Ahora sí, tenemos una capacidad muchísimo más generosa de 600 litros aproximadamente para poder llevar las maletas de 5 pasajeros a bordo. Tenemos aquí una tomita de 12 voltios para conectar cualquier compresor y tenemos aquí lo que son también más compartimientos. No tenemos absolutamente nada más. Toyota es Toyota, por ahí dicen las personas. El equipamiento nunca ha sido un secreto, no es así súper sobresaliente en donde tengamos de todo. Y sí, es una camioneta de 4 metros con 80 centímetros de largo, poco menos, de más de 2 toneladas de peso, motor diésel 3.0, imponente, agresiva. Hay personas que critican mucho este tipo de camionetas porque las personas se creen dueñas de la vía, dueñas de la calle. Hacen luces, en algunas ocasiones de pronto intentan como tirarle el carro a carros más pequeños, pero yo creo que es más percepción de nosotros, los que andamos en carros mucho más pequeños o andamos en moto o andamos en otro tipo de transporte. Lo que pasa es que este es un carro que su trompa es agresiva, sus dimensiones dan la sensación de que somos los dueños de la calle. Hasta este tamaño me parece que es una camioneta sacable, es una camioneta que es digerible, pero cuando ya son más grandes de 5 metros, como una Suburban, como una Tahoe, ya me parece que de pronto ya estamos sobrepasando los límites de las calles. Su competencia es más pequeña, la Montero o la Pajero, que inclusive también tiene 3 filas de asientos, pero no, esto es otro nivel. Parece que estuviéramos en un camión, se siente ruda, se siente muy tosca, te sientes dueño de la calle. Comete algunos pecadillos, que es bastante costosa de comprar, pero es que es imponente, es de respeto, es de quítate, que ahí voy yo. Pero obviamente no, tenemos que ser buenas personas, por más de que nos esté yendo bien en la vida, tenemos que seguirnos comportando de buena manera. ¿Cómo nos comportamos de buena manera? Siendo muy éticos con este aparato, para disfrutarlo, no para hacer sentir mal a las demás personas. Tenemos absolutamente todo, tenemos un ángulo de ataque y un ángulo de salida fenomenal. La Montero o la Pajero, no sé, la Rexton son más pequeñas, no son tan refinadas como este aparato del día de hoy. Es una Toyota Prado 2014. A partir del 2018 ya incorporó lo que es un poquito más de equipamiento. La seguridad aumentó también un pelín. Aquí tenemos 4x4 para poder subir paredes. Tenemos el bloqueo diferencial. Tenemos una caja automática de 5 velocidades con modo secuencial. La dirección no es de buen tacto, de hecho está un poquito durita, no es tan precisa, pero es un carro costoso de mantener, piénsalo muy bien, porque lo que es el seguro todo riesgo, lo que es los impuestos al año, pueden ser bastante costosos y nada que ver, ni se le parece acá a lo que es un automóvil. El cambio de las llantas tranquilamente puede costar $150, alrededor de los 700, 800 mil pesos colombianos cada una. Cuando se te dañe el tendido, cuando ya toque cambiarlas, son más de 3 millones de pesos. Así que familia,
Una vez más, tenemos un aparato que es un sueño para mí. Me gustaría tenerlo en mi casa para viajar, para estar cómodo, para tener ese resguardo, ese gran volumen, esa gran masa de camioneta, de latas que me hacen sentir más resguardado, incluso resiste blindaje, porque esta camioneta está blindada. Resiste lo que es bastante peso. Si la aceleras, sientes cómo va entregando. Tenemos motor diésel que difícilmente pasamos de las 3.000 vueltas, 3.500 vueltas. Por eso es que es también un motor muy durable, porque los diésel trabajan a menos revoluciones, son más robustos, el consumo de combustible es excelente en ACPM. Estamos haciendo para un motor de esos tan grandes y para este volumen, 35 kilómetros por galón, algo que no encuentras en otros productos. Un Aveo con un motor la mitad de la capacidad que tiene este en caballos y un cuarto de potencia hace lo mismo de consumo que este automóvil. Así que familia, de verdad que estoy bastante sorprendido. Ya es una camioneta que ustedes conocen mucho, es el sueño de muchos, el deseo de muchos, es el gusto de pocos, porque nueva está costando más de 350 millones y de hecho no hay. De hecho tienes que de pronto estar por ahí pendiente de quién la tiene de pronto 0 kilómetros o con muy pocos kilómetros de uso. Toyota es experto en hacer este tipo de camionetas con chasis de largueros y travesaños. Contamos en algunas versiones a partir del 2018 con Crowd Control, capaz de subir sola sin tocar el acelerador. Sí, las otras si son mejores deberán demostrarlo con ventas y durabilidad. Este producto Toyota también es muy apetecido por jóvenes, por personas que les está yendo muy bien económicamente, porque es una camioneta muy bonita, es guapa, es ruda, es muy masculina. También pega mucho en el mercado femenino, por lo que las hace ver también grandes, las hace ver también imponentes, así como nosotros también los caballeros. Que si vale la pena, totalmente. Es una camioneta tan poderosa que este motor 3.0 litros diésel, 4 cilindros, soporta este blindaje. Tenemos vidrios blindados que solamente bajan hasta esta capacidad. Así que si quieres resguardarte, si eres un comerciante, si eres un político, si eres un cantante, porque este tipo de productos les gusta a personas con muy buenos ingresos, personas adineradas, personas que tienen la capacidad de mantener un aparato de estos. La marca Blincor es reconocida por mantener 100% la funcionalidad y originalidad en los blindajes en las diferentes marcas de autos. Su objetivo principal consiste en ofrecer seguridad y tranquilidad a las familias y empleados de empresas que requieren un alto nivel de protección. Ya por ahí puedo escuchar o puedo ver algunos comentarios de que es muy costosa. Si eres independiente y haces muy bien tu trabajo, cobras una tarifa por hacer algo. Y ese es tu valor y no te bajas de ahí, así te piden rebaja. Eso hace Toyota, hace muy bien su trabajo. No es perfecta, como seguramente tampoco lo eres tú en tu trabajo, pero estoy seguro que haces tu máximo esfuerzo por hacer una gran labor, como así lo hace Toyota con este producto. Familia, suscríbete si no lo has hecho. Hacemos un esfuerzo bastante grande. Estamos en la ciudad de Cali grabando esta camioneta para todos ustedes. Es muy bonita, es muy grande, es muy aparatosa. Inclusive la suspensión es bastante liviana, bastante perdonadora. Puedes pasar con esos rines grandotes de 18 pulgadas, esa pisada de 280 milímetros sobre el suelo, en donde tienes una capacidad de vadeo. La suspensión te perdona muchísimo, muchísimo, muchísimo. No le suena absolutamente nada. Pasamos por un hueco y como si fuera 0 kilómetros. Todo está bien armado, todo es rígido, todo es grande, todos los botones son de muy buena calidad. La palanca de los cambios, el timón forrado en cuero, la palanca de los cambios también. La segunda fila de asientos para que tu familia esté súper cómoda. Me emociona mucho poderlo manejar. No tengo la oportunidad de llevarlo en carretera para poder ir a una velocidad bastante importante. Sé que obviamente teniendo el control de estabilidad, de todas maneras no es muy bueno por el volumen estar cogiendo las curvas a muchísima velocidad. Así que familia, hasta un próximo video y disfrútame ver cómo acelera este aparato con este motor diésel.